Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles, recibirles en este su programa Descubriéndonos el día de hoy. Espero que todos se encuentren muy bien. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Hola, José, ¿cómo les va? Bien, Luz. Muy Bien. bien, Todo muy bien bien. aquí, Saludos a como todos. locutor de radio, sí. Sí, exactamente. Y con un tema interesante, ya que tienes voz de locutor de radio, José, porque vas a tener la primera interacción. El título de nuestro programa del día de hoy es ¿Qué es eso de comunicarse? Pareciera ser que todos tenemos muy claro qué representa ese asunto de la comunicación, que usualmente siempre asumimos que somos muy buenos comunicadores, que siempre expresamos, que el otro siempre sabe lo que nosotros estamos diciendo, de la manera en la que lo estamos diciendo y con la intención de la que lo estamos diciendo. Pero bueno, pues vamos a empezar justo con José y te quiero pedir que empieces con el chiste porque me parece que eso es extraordinario para que podamos comenzar. Entonces, mira, entre que tienes así voz de locutor, como dijiste, y Eh, platicaste el chiste antes de empezar, pues de una vez, ¿no? Hablando de la comunicación, pues están dos españoles, está por Pompeu y Fandaguer, y habla con su amigo y le dice, hola, ¿cómo estás? Y dice, bien. Oye, ¿y qué es depilar? Y el otro contesta, pues depilar es quitarte los pelos uno a uno. Y efectivamente habla de la comunicación, o sea, ¿qué es depilar? Pues, ¿qué es depilar? Pues depilar es eso. ¿Qué es depilar mi esposa? Bueno, pues esa es otra cosa, ¿no? O sea, es ya el tema. Pero finalmente sí, la comunicación. Y esto que creo que hoy las redes sociales y los WhatsApp y todo ese tipo de cosas muestran el fracaso de la comunicación, porque yo en consulta, frecuentemente me leen, por ejemplo, y miren lo que me dijo, doctor, y leen algo. Y le digo, pero te das cuenta que todas las cargas de afecto se le estás poniendo tú, eso no está en el mensaje. Es que hay que conocerlo, le digo, no, o sea, lo que tú digas, pero eso no está en el mensaje. Y entonces, efectivamente, en la comunicación, el propio Lacan decía que la comunicación era una fantasía, una imposibilidad. Porque está en el lado del imaginario. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se escucha. Y bueno, la única posibilidad, creo, de intentar algo de ese orden es cuando uno habla por uno mismo, en el sentido de decir, mira, yo lo que quiero decirte es porque yo quiero decirte esto, esto y esto, y entonces eso es lo que yo quiero decirte. No sé qué escuches tú, pero pero el tema es esta parte, como decir, yo cumplo mi cometido con saber qué es aquello de lo que yo quiero decirte, ¿no? Y entonces ya el otro podrá, es que esa idea de recibir el mensaje, ¿no? El emisor, el transmisor, la emisión, el receptor, el mensaje, es una ilusión, es una fantasía. La comunicación se queda en el camino. Sí, y qué importante esto, porque justamente por eso lo estamos trayendo como relevante dentro de los temas que traemos aquí en Descubriéndonos, porque esto que tú decías, José, nosotros pensamos o la gente piensa que cuando externa algo, ya sea diciéndolo, hoy mucho más a través de los mensajes de WhatsApp o de lo que se dice en Facebook, se piensa que se está diciendo aquello que se quiere decir y que la otra persona lo tiene que recibir con la misma intención con la que se está generando y se nos está olvidando que ya hay algo que tiene que ver del orden de nosotros, de lo que cada uno de nosotros depositamos en eso, el afecto que estamos depositando en lo que el otro está diciendo. Y entonces empiezan a generar una serie de confusiones inmensas en las que entre caritas, faltas de coma, ausencias de acentos y una serie de muchas cosas, o hasta de un tema de una de lectura, pues no sé, deficiente, atropellada, entonces terminan entendiendo lo que creen que tienen que entender. Y entonces, pues, comunicación, ¿cuál comunicación, no, Mauricio? Pues de verdad que es un tema muy extenso y por supuesto muy importante, particularmente porque, bueno, en el consultorio seguramente lo han podido ustedes constatar. Es frecuente que alguien diga, lo que pasa es que nos falta comunicarnos. Lo que falta es comunicación. La comunicación algo está fallando, ¿no?
Y bueno, ahí habría dos vertientes, hay más, pero bueno, si me permiten mencionar rápidamente dos. Una, que el lenguaje mismo es polivalente, significa muchas cosas. Uno, y dos, que es la parte, yo diría, más relevante en sí misma. Tiene que ver con que, bueno, cuando alguien nos simpatiza, escuchamos las cosas desde un lugar, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero si alguien no nos simpatiza, escuchamos eso mismo desde otro lugar. La parte de afecto, como lo diría Freud, de líbido puesto en el asunto. Entonces, como podrán darse cuenta, en sí mismo el lenguaje es toda una problemática. No se necesita ser lacaniano para ubicar esto. Hay toda una serie de problemas en términos de qué es lo que al hablar decimos. Casi siempre decimos mucho más. O podemos decir mucho menos también de lo que suponemos que hemos dicho. Por un lado, que ya ahí hay una situación muy concreta. Y la otra es, bueno, de quién viene eso que escuchamos. Es un ejemplo, insisto. Esto es bastante más complejo, pero si alguien me simpatiza, evidentemente lo voy a escuchar de una manera. Y si alguien no me simpatiza, lo voy a escuchar de una manera radicalmente distinta. Entonces, en efecto, bueno, el hablar las cosas es muy importante, por supuesto, pero suponer que por hablarlo, la intención que yo tengo al transmitir eso que digo va a ser tomado exactamente como yo supongo o yo quiero decir, es ahí donde está la fantasía. No hay forma de que yo pueda estar siquiera próximo o más o menos seguro de cómo va a ser tomado, ¿no? Esa es la parte que es muy importante de considerar. Sí, claro. Y entonces nos encontramos frente a algunas preguntas que tendremos que hacernos, porque entonces hablar de comunicación se trata más allá, como decías, José, de un proceso cerrado o de un procedimiento cerrado en el que intervienen actores como un emisor, como un receptor y un mensaje que simplemente se tiene que transmitir y que entonces estaríamos hablando de alguna circunstancia en la que estas palabras que se emiten para mandar un mensaje pareciera ser que solamente son eso, palabras. Pero, ¿qué pasa con todas las cargas? Por ejemplo, ahorita Mauricio hablabas de que pues si me cae bien, pues entonces lo voy a escuchar bonito. Si me cae mal, seguramente no. Pero me puede caer bien y puedo estar enojada con él o con ella. Y entonces, a pesar de que me caiga bien, entonces yo le pondré ahí un afecto también a esto. Y entonces resulta que ya el famoso procedimiento ya no es tan cerrado porque entonces estamos abriendo una gran gama en la que se ponen un chorro de caminos ahí que están entreverados y que entonces finalmente ni la intención ni el mensaje será absolutamente claro si yo no digo específicamente qué es lo que quiero que me entiendan y si yo no ratifico inclusive la posibilidad de que el otro haya comprendido lo que le estoy tratando de decir. Entonces, algo que pareciera ser que es tan sencillo y que entonces todo el mundo lo reduce al hecho es que no nos estamos comunicando bien, creo que es bastante más serio y tiene muchísimas más líneas sobre las cuales tenemos que estar hablando que esas, ¿no? A lo mejor ni nosotros mismos a veces nos escuchamos en específico, entonces, pues, ¿cómo escuchar al otro, no? Fíjate, Luz, que a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando doy un curso, siento que yo a veces puedo ser muy elocuente, muy elocuente. Y entonces de repente, hace cuenta, pasan 4 horas de curso, para decirlo de alguna forma, y de repente siento que lo que hablas se convierte como una especie de encantamiento en donde la gente te oye pero ya no te escucha. O sea, está ahí como en la clase, pero ya no está poniendo atención, ya no está pudiendo poner atención, pero lo que oye, además esto lo han hecho estudios al respecto de que, por ejemplo, el afecto que intenta transmitirse en una comunicación tiene mucho más poder que las propias palabras, ¿no? Entonces, este sentido te digo, de esto de qué es lo que estoy comunicando, porque de repente yo los veo ya como moviendo la cabeza como un poquito en automático a los alumnos, y entonces empiezo a decir burradas para demostrarles a ellos que ya no están poniendo atención, ¿no? Y que están ahí como que se dejaron llevar por las palabras, por el sonido, por todo eso. Y sí, es que escuchar
no es decodificar el texto que está ahí ese texto. Y entonces ese texto hay que decodificarlo. Existe un texto a ser decodificado. Eso no existe. Existe o sea, una serie de fonías, de cuestiones fonéticas, de sonidos y de cosas, o incluso en el lenguaje de señas, en donde el que escucha, traduce, lee, interpreta, decodifica. O sea, su papel es profundamente activo. Entonces, o sea, él está participando fuertemente en lo que está escuchando, leyendo y demás, ¿no? O sea, si yo digo, oye, qué buena idea, ya con eso le di un giro completamente distinto. O si digo, oye, qué buena idea, eso estoy volviendo a decir otra cosa, o bueno, qué buena idea. Entonces puedo yo incluso, si alguien me dice, oye, ¿qué gesto hiciste? Y digo, no, dice, hiciste así, no, no. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, este camino de comunicar tiene efectos importantes que a veces no volteamos a ver y que eso es importante, porque en esto que estás diciendo, así como puede operar este tema del encantamiento con los alumnos, también está la posición contraria, o sea, si el afecto es negativo, entonces estaré colocando en aquello que se dice lo que yo quiero colocar desde el lugar negativo en el que yo estoy. Y eso pues tampoco ayuda de nada y entonces lo que está haciendo continuamente es estar generando una serie de conflictos porque en realidad no estoy en disposición de poder estar escuchando fuera de eso porque simple y sencillamente no pienso que esos elementos puedan estar integrados dentro de ello. Y entonces pues nos encontramos, como bien decías Mauricio, con una serie de elementos en los espacios analíticos en donde pues la gente se siente agraviada, se siente molestada, se siente ofendida de una serie de cosas que a veces no necesariamente están ocurriendo, pero que se lo están colocando. Y eso pues no es sin efectos, ¿no? Claro, por eso yo insistí en esta cuestión de que era un ejemplo, porque esto es infinitamente más complejo. Es muchísimo más complejo. Entonces, ¿hay un emisor, un receptor? Claro que sí, pero el proceso es infinitamente más complejo. Y hay una cantidad de variables importantísimas que si de alguna forma no tenemos una idea, bueno, ¿cuántas veces una persona, porque ella considera que transmitió un mensaje clarísimo, verdaderamente se siente ofendida por no haber sido interpretada de la manera que ella esperaba? Y bueno, es simplemente borrar todas estas otras variables que tienen que ver con el afecto, con el estado de ánimo en el que estoy, con la misma condición del lenguaje en esta implicación de cantidad de significados que puede tener el chiste, por eso es tan claro, ¿no? Bueno, a lo mejor tendríamos que haber dicho Pilarica, no importa, de todos modos hay otras lecturas. Entonces, lo importante de esto es importante hablar, claro, es importantísimo, pero también es importantísimo, además de hablar, ver que tanto del otro lado, el asunto en realidad ¿m? Fue transmitido de alguna manera con cierto éxito. Esto de dar clases, digo, claro, uno dice, quedó claro, ¿verdad? Sí, sí, claro, perfecto. Y cuando llegan los trabajos, uno dice, ¡ay, Dios, ¿qué es esto? Bueno, a veces uno dice, qué barbaridad, qué gran lectura, ¿no? Pero también en ocasiones, ¿a qué horas pasó esto en la clase? Claro, porque no puede ser muchas veces de otra manera. Ujú. Entonces, sí, qué bueno que hablemos, claro, pero importante también considerar esto. Y también no creer que la simple comunicación, el solo hecho de hablarle al otro va a resolver el asunto. Muchas veces yo tengo que resolver cosas mías para realmente poder transmitir otra cosa, ¿no? Porque de Y lo otra primero, manera vamos a caer en cuestiones bien complejas. Entonces, se podrán dar cuenta por qué es tan interesante poder entrar por acá, porque hay muchas vertientes y muchísimas variables que casi siempre reducimos a cuestiones de malentendido, y no, es mucho más que un malentendido. y lo primero mío que tal vez tenga que resolver es qué es lo que yo estoy entendiendo de lo que el otro está mandando, ¿no? Entonces, eso me obliga evidentemente a tener una responsabilidad conmigo mismo respecto de lo que estoy escuchando del otro lado. Y que veamos que nunca estará por demás poder decir,
esto de lo que tú me estás hablando quiere decir esto, o sea, yo estoy entendiendo esto, me estoy sintiendo de esta manera, me está afectando de esta forma, y entonces hacer a un lado todas estas suposiciones y todas esas certezas que tenemos de que somos extraordinarios comunicadores, que tenemos todos los elementos habidos y por haber de la técnica de la comunicación y que entonces no podrá haber nada que quede fuera. Entonces, que nosotros nos demos cuenta que todo esto interviene dentro de eso y que lo tengamos en consideración, porque pues bueno, finalmente es lo que hacemos todo el tiempo y estamos rodeados de muchísimos malos entendidos. Entonces, siempre será importante el ir a comentar con la otra parte, sobre todo cuando hay un tema que nos afecta, hacernos responsables de si algo me duele, si algo me lastima, si algo estoy comprendiendo inadecuadamente que me enoja, y entonces específicamente ponerlo para tratar de que entonces sí se abra una posibilidad de diálogo que permita otras alternativas de interactuar. Entonces, pues, les invitamos a considerar qué es eso de comunicarse, cómo se están comunicando. Y pues bueno, Mauricio, José, muchísimas gracias. Nos encontramos en la próxima. Un fuerte abrazo para todos y todas. Saludos. Saludos a todos.